Hola, soy Constanza Eaton y voy a explicar núcleo, nucleótido y centriolo, qué son, su función y cómo se relacionan. Entonces, primero vamos a empezar con el núcleo. Entonces, el núcleo es un orgánulo, o una organela, como ustedes quieran decirle, que está unido a la membrana celular. Contiene cromosomas, que son las células que transportan los fragmentos largos de ADN, y también el núcleo tiene unos poros en la envoltura nuclear los cuales permiten que las células entren y salgan del núcleo. Entonces, permite las células entren y salgan del núcleo. Bueno, cuando miramos una imagen de la célula, el núcleo es de las partes más evidentes porque está en el centro de la célula y contiene todos los cromosomas de la misma, los cuales codifican el material genético. Es por lo tanto una parte a proteger, es realmente importante para la célula. El núcleo tiene una membrana que lo rodea y que mantiene todos los cromosomas en el interior y los separa del interior del núcleo y el resto de los orgánulos y componentes de la célula que se quedan fuera. Esta membrana es la membrana celular. Entonces lo que hace la membrana celular es mantener todos los cromosomas en el interior y los separa del interior del núcleo. O sea, lo que hace es mantener los cromosomas en el interior de la célula, pero lo que hace es separarlo del interior del núcleo, así como el resto de los orgánulos y componentes de la célula que se quedan fuera. Hay algunas cosas como el ARN que necesitan circular entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué es esto? Para esto hay poros en esta envoltura nuclear que permite que las moléculas entren y salgan del núcleo. Bueno, vamos a hablar de los nucleótidos. Un nucleótido es la pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases utilizadas en el ADN son la adenina, citosina, guanina y timina. En el ARN, la base uracilo ocupa el lugar de la timina. Los nucleótidos son las unidades y productos químicos que se unen para formar los ácidos nucleicos, principalmente ARN y ADN. Ambos son largas cadenas de nucleótidos repetidos. Hay una A, C, G y T en el ADN, y en el ARN hay los mismos tres nucleótidos que en el ADN, pero la T se sustituye por un uracilo, U. Los nucleótidos son el componente estructural básico en estas moléculas, que esencialmente son ensamblados de uno en uno por la célula y después se encajan juntos en el proceso de replicación, en el caso del ADN, o en el proceso de transcripción o de producción del ARN. Y por último, los centriolos. Los centriolos son estructuras celulares cilíndricas compuestas por agrupaciones de microtúbulos. Están formados por la proteína tubulina que se encuentra en la mayoría de las células eucariotas. Un par de centriolos asociados, rodeados por una masa informe de material denso, forma una estructura compuesta llamada centrosoma. Se consideraban poco importantes hasta hace pocos años, cuando se llegó a la conclusión de que eran las organelas principales en la conducción de la división y duplicación celular, mitosis, y en células eucariotas. La función de los centriolos es dirigir el ensamblaje de los microtúbulos, participando en la organización celular, formación y función de flagelos y cilios y división celular. Los cilios y flagelos son orgánulos que se encuentran en la superficie de la mayoría de las células eucariotas. Están constituidos principalmente por microtúbulos y membrana. Los centriolos desempeñan un papel principal en la ciliogénesis y la progresión del ciclo
celular, la maduración de los centriolos produce un cambio de función que lleva a la división de la célula a la formación del cilio. Para el proceso mitótico o mitosis hay un truco, y ese truco se llama promete-anatejer. ¿Por qué promete-anatejer? Porque pro es la profase, mete, metafase, anafase y tejer, telofase. Así que vamos a ver cada una de ellas. En la interfase van a pasar dos cosas muy importantes. Una es que el material genético se va a duplicar, o sea, teníamos 23 pares de cromosomas y ahora vamos a tener 46 pares de cromosomas. Y la segunda cosa muy importante es que la célula va a aumentar de tamaño casi al doble. La duplicación del ADN o de los cromosomas siempre va a ocurrir en la membrana nuclear. Es como una bolsita en donde todo el tiempo se encuentra el ADN. Y una célula normal se considera diploide porque tiene 2 juegos de cromosomas. Y cuando se duplican los cromosomas va a ser tetraploide, de 4. O sea, va a tener 4 juegos de cromosomas. En la profase, que es la fase 2, van a aparecer los centriolos. Van a aparecer 2. Uno por arriba y otro por abajo. Y estos centriolos van a empezar a sacar muchas cositas que se llaman microtúbulos, que son como unas fibras. Y estas fibras lo que van a hacer es pegarse a los cromosomas, pero una parte específica de los cromosomas, que se llama centrómero, que es el centro de los cromosomas. Y acá se van a pegar los microtúbulos. En la profase va a desaparecer la membrana nuclear y en la metafase ya se rompió la membrana nuclear. Entonces los microtúbulos ahora sí van a poder pegarse a los cromosomas. Y lo que va a pasar es que los cromosomas se van a alinear a la mitad, por eso meta, o sea, de mitad. Se va a alinear a la mitad y los microtúbulos van a empezar a encajarse o a ensamblarse en los cromosomas. ¿Pero en qué parte de los cromosomas? Acá está el cromosoma y como ya vimos está el centrómero, que es la parte negra. El centrómero tiene como unos agujeritos que se llaman cinetocoros. Y en esos cinetocoros van a entrar los microtúbulos y se van a unir. Ahora, en la anafase, que es la fase 4, como los microtúbulos ya se unieron, lo que va a pasar es que ahora van a empezar a estirar lo más que se pueda los cromosomas. Y se van a ir la mitad de los cromosomas hacia un lado y la otra mitad de los cromosomas hacia el otro lado. Y por último, la telofase, los cromosomas ya están de un lado y los otros del otro. Entonces lo que va a pasar es que la célula se va a dar cuenta de esto y va a empezar como a cerrarse. Dice, bueno, ya terminé el ciclo, ahora me voy a cerrar. Y se va a empezar a cerrar y estos microtúbulos van a empezar a romperse. Entonces mientras más se cierra, más se rompen los microtúbulos y se va a cerrar hasta tal grado en el que ya quedan 2 células. Entonces como conclusión empezamos con una célula diploide, creció de tamaño, se duplicó su material genético y se volvió tetraploide, de 4. Y después se dividió en 2 células diploides.